Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático en los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que fue elaborado por nuestra institución. Para este propósito me acompañan dos especialistas en el tema que trataremos el día de hoy, un tema muy importante como es el de transparencia en las hojas de vida de los candidatos. En primer término les quiero presentar a nuestro primer invitado. Él es el doctor Fernán Altuve Febres. Él es un abogado constitucionalista, ex congresista de la República y a quien los saludamos y agradecemos su presencia aquí en el programa. ¿Cómo está, doctor Altuve? Su saludo, por favor, y un breve comentario sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a usted y al Jurado Nacional de Elecciones para conversar más que tratar sobre el tema de la hoja de vida que, como estábamos comentando en los minutos anteriores al inicio, parece ser una particularidad que ha introducido de manera primigenia, por no decir única, la legislación peruana en materia de procesos electorales porque no guarda mayor similitud con otros requisitos que ponen en la región para poder ser candidatos. Creo que hay una cantidad de tiempo suficiente como para evaluar si ese requisito que se ha colocado es un requisito que aporta tal vez información como algo positivo para el elector, o si también las críticas que se han hecho son válidas en el sentido que burocratice el proceso electoral. Los procesos electorales tienen que ser muy rápidos y tienen que estar destinados, en mi opinión, más que a hacer conocer a la persona, a hacer conocer los programas. El hecho de darle tanta importancia a un tema de vida, lo que está haciendo es recalcar el sentido caudillista, personalista, individualista de los procesos electorales peruanos, cuando en términos generales lo que importa es el programa que lleva o que defiende o que dice defender un candidato. Entonces, desde el punto de vista de este requisito que ya tiene una cantidad de tiempo suficiente, podríamos también ver si no se podría encontrar una fórmula que permitiese la información necesaria, que está muy bien, nadie la cuestiona, pero que no implique las sanciones en las cuales se cae si es que esa información es errada, porque no hay una forma de distinguir cuándo fue error y cuándo fue una omisión dolosa. Es decir, el tiempo del proceso electoral es tan pequeño que la distinción entre culpa y dolo no se puede realizar. Y por último, si se excluye a una persona y después se determina que la información que no se brindó no fue dolosa, sino fue culposa, ya no hay cómo arreglar el problema. En todo caso, la información podría ser un requisito con una sanción que viniese después de haber sido elegido, perdiendo la curul y por una razón justificada, es decir, se demuestra que hubo intención de dañar, de ocultar o de atentar contra la transparencia. Pero el mecanismo escogido de que en un plazo de 60 días se resuelva puede terminar siendo una solución más negativa. Claro que sí. Creo que la información es positiva, pero hay que ver si las sanciones o los mecanismos son los adecuados. Claro que sí, justamente el programa del día de hoy tiene como objetivo poder conversar acerca de la utilidad de la hoja de vida, conversar acerca de cuáles son las características, porque bien lo apuntaba nuestro primer invitado, es parte de los requisitos para poder postular a un cargo de elección popular. Esto lo conversaremos a lo largo del programa y me da mucho gusto también presentarles, amigos, a nuestra segunda invitada para el día de hoy. Ella es la politóloga Beatriz Córdoba Aquino. Ella es ex jefa de la Central de Operaciones de Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. También ha sido especialista electoral en la RENIEC y es actual coordinadora del programa GirlGov Perú. ¿Cómo está, Beatriz? Su saludo, por favor, y un breve comentario acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Claro que sí. Primero quisiera agradecer la invitación extendida por parte del Jurado Nacional de Elecciones y en particular por el programa Cuestión de Código. Creo que es muy valioso que hablemos de este tipo de recursos, ¿no?
en específico la declaración jurada de hoja de vida lo considero yo un recurso que tiene el ciudadano, como puede tener también otros, como por ejemplo el plan de gobierno, como por ejemplo la información también que hay en diferentes medios de comunicación. La Contraloría General de la República también ha sacado información de candidatos en elecciones pasadas en relación a sus competencias como institución. Entonces me parece valiosísimo que podamos conversar sobre cuáles son todas estas herramientas que podría tener el ciudadano, que tiene ya el ciudadano, porque además está incorporado en la normativa electoral, que tiene el ciudadano a su disposición con miras a tomar una decisión que es muy importante, ¿no? Que es la de emitir un voto informado. Porque el derecho de sufragio no es solamente algo procedimental o algo que hagamos de manera mecánica cada 4 o 5 años, ¿no? Sino que tiene una preponderancia muy relevante en nuestro sistema democrático representativo. En esa medida, o en ese orden de ideas, tenemos ya, creo que en unos más o menos 8 meses, una próxima elección general, las elecciones del Bicentenario, ¿no? Porque justamente coinciden con la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestra República, y en ese sentido creo yo que vale mucho la pena reflexionar sobre qué se le ofrece al ciudadano para poder emitir un voto informado, y más aún cuando hablamos de una elección tan importante como lo es una elección de orden general. Así es, estamos ya con el proceso electoral en marcha y no dudo que la declaración jurada de vida será un término, amigos televidentes, que ustedes van a escuchar con mucha frecuencia a lo largo de estos meses. Así que para desarrollar el programa el día de hoy ya han visto a nuestros invitados, han visto que tienen mucho que aportar a la edición del día de hoy, y eso la trataremos en el siguiente bloque. Ahora nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en el programa Cuestión de Código. Seguimos aquí en el programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema que nos convoca el día de hoy. Y quisiera en este primer punto hacerle una consulta, doctor Altuve. Nosotros en el marco de un proceso electoral que, como usted bien ha dicho, es célere, tiene etapas preclusivas, en el cual es importante escuchar propuestas, es importante saber quiénes son los candidatos. Muchas veces los ciudadanos más bien tienen a lo largo de los medios de comunicación más bien información que habla sobre la declaración jurada de vida, sobre la información que ahí está contenida y quizás sobre si algún candidato o candidata mintió u omitió información relevante en este instrumento que se presenta al momento de la postulación. Es un tema evidentemente que distrae la atención de la ciudadanía, pero quisiera consultarle específicamente desde cuándo en nuestro país contamos con esta declaración jurada de vida. ¿Cómo ha sido, si miramos hacia atrás, esta inserción de este instrumento que es una declaración jurada que presentan los candidatos en nuestro país? Bien, la verdad es que hasta principios de este siglo esto no era un requisito. Los parlamentos en el Perú, o algunos mejores u otros peores, se entendía que recaía la responsabilidad de informarse para emitir un voto en el ciudadano, que si el ciudadano no se informaba o votaba por alguien sin conocerlo, era un acto de libertad, un acto de su propia responsabilidad, que no había la obligación de exigirle al candidato que presentara un conjunto de informaciones para que de manera uniforme el elector pudiera tener la posibilidad de evaluar con esa plataforma equitativa las distintas opciones que se le presentaban. A partir de que los parlamentos se fueron precarizando, en el sentido de que gran cantidad de miembros del Congreso de la República, sobre todo porque los cargos de elección municipal fueron como adicional a la idea donde nació esto, en el problema de los parlamentos precarios, se fue basando la idea de que un currículum, una hoja de vida, tenía que presentarse de manera obligatoria para que los candidatos transparentasen
la información mínima. Hay que ver que esto comenzó fundamentalmente con la falsificación de documentos educativos, es decir, candidatos a parlamentarios que no habían concluido los estudios, que presentaban títulos falsos, etcétera. Ahí comenzó, y la parte económica se tuvo como una parte reservada, voluntaria. Después se ha ampliado para que la parte económica, los intereses económicos que se defienden o que se tienen como parlamentario sean más visibles ante el ciudadano. Y finalmente se ha hecho que haya una obligatoriedad de hacer esto bajo una sanción de exclusión del proceso, que es una sanción tremendamente fuerte, en un mecanismo que no distingue, como usted bien dijo, omisión de mentira, porque no es lo mismo olvidarse que mentir. Y ahí es donde yo creo que se encuentran las mayores debilidades de las sanciones ante este problema, ¿no? Ante este mecanismo. Claro que sí, y recuerdo cómo hace algunos años, a través del Pacto Ético Electoral, se propiciaba también que, además de que suman compromisos las organizaciones políticas para llevar un adecuado comportamiento en el marco del proceso convocado, también se ponía énfasis en que la información de cada uno de sus candidatos, de la oferta electoral que presentaban, pudiera llegar a la población, pudiera llegar al ciudadano, al elector, y pudiera conocer cuáles eran las características o el perfil de los candidatos que estaban contenidos en las listas electorales. En este punto me gustaría consultarle a Beatriz Córdoba, tú como politóloga y dentro del análisis que haces también de la normativa comparada a nivel de la región, a nivel del mundo, ¿te ha sido sencillo ubicar experiencias como la nuestra en otras latitudes? ¿Ha sido sencillo encontrar que también candidatos en otros países muestren información al ciudadano acerca de su experiencia laboral, su formación académica, sus bienes y sus rentas? Es una pregunta muy interesante porque probablemente viendo este recurso, ¿no?, esta herramienta de la declaración jurada de vida, podríamos pensar que probablemente es una práctica de transparencia que ha sido común, que ha sido, digamos, difundida tal vez en la región, en diferentes países, pero realmente no, es algo más que tiene que ver, creo yo, con el ordenamiento especial que tenemos aquí en el Perú. Y creo también que tiene que ver con un pedido, ¿no?, que hay una demanda de información que hay de parte de la ciudadanía. Yo sí quisiera decir que a mí me parece que la ciudadanía cada vez más, ¿no?, y más aún lo siento con las nuevas generaciones, hay un reclamo generalizado de tener más acceso a información, ¿no? Y probablemente en este desarrollo de brindarle justamente al ciudadano estas herramientas informativas, es que finalmente también logró fijarse la declaración jurada de hoja de vida como un mecanismo adicional de transparencia, que además, recordemos, nace como una buena práctica, ¿no? Porque la declaración jurada de hoja de vida fue uno de los compromisos que se establecieron en el marco de la firma del primer pacto ético electoral que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005, ¿no? Y ya para el año 2006 teníamos que la legislación había incorporado en lo que antes se conocía como Ley de Partidos Políticos, actualmente Ley de Organizaciones Políticas, la obligatoriedad de la norma que establecía que los candidatos y candidatas debían de presentar la declaración jurada de hoja de vida. A pesar de ello, también si vemos los antecedentes electorales, vamos a ver que en el Congreso de la República, ya en los primeros años de los 2000, se venían presentando algunos proyectos de ley en esta línea. Entonces, creo que ese es un panorama general que nos lleva un poco a pensar cómo poco a poco es que se introdujo este mecanismo en nuestra legislación. Y has justamente mencionado cómo el ciudadano necesita mayor información, sobre todo para emitir un voto informado. Y yo recuerdo claramente que en la central de operaciones lo que se elaboraba mucho eran los reportes. Incluso llegamos a un punto en el cual, para facilitar el acceso de la ciudadanía a los datos que contenía la hoja de vida, porque dicho sea de paso, cada vez la hoja de vida ha ido creciendo, se ha hecho más nutrida con la información que inicialmente o de manera primigenia se había concebido allá por el año 2005, que ahora incluso tiene muchos más campos para que el candidato transparente información.
Pero recuerdo precisamente que al ciudadano incluso se le daba la posibilidad de comparar, ¿no es cierto?, el perfil de cada uno de los candidatos. ¿Cuán importante es que el ciudadano se encuentre informado en el marco de un proceso electoral? Esta labor de hacer un filtro, ¿no le corresponde más bien a los partidos políticos para que justamente en las listas se encuentren sus mejores cuadros? Yo creo que es una pregunta muy interesante porque creo que se establecen varios niveles de responsabilidad, ¿no? Por un lado, el de los candidatos y de los partidos, que en vista de una legislación que establece esta obligatoriedad, se encuentra no solamente obligado por la norma, sino también como parte de un compromiso con la ciudadanía, demostrar de la manera más transparente, más abierta la información que le pueda permitir a la ciudadanía tomar una decisión informada. Por otro lado, hay un grado de responsabilidad también en los organismos electorales, ¿no?, que son además los encargados también de difundir la información sobre las candidaturas. Bueno, en este caso en particular, el Jurado Nacional de Elecciones tiene también el deber de difundir la información respecto a las hojas de vida, y lo ha venido haciendo en sus diferentes plataformas web, en el Infogov, en el voto informado, en la misma página central del Jurado Nacional de Elecciones, lo hemos podido encontrar en los diferentes procesos. Y luego también hay un grado de responsabilidad ya del ciudadano, de la ciudadana, que, digamos, ante estos recursos puede decidir utilizarlos para tomar una decisión en torno a quién le va a brindar su voto, su respaldo en las urnas. Como bien lo mencionabas, primero el Infogov y luego el voto informado fueron espacios de difusión a través de los cuales se permitió no solamente acceder al documento original, ¿no?, porque para esto habría que decir que si bien la declaración jurada de hoja de vida o este requisito se establece en la legislación, es el Jurado Nacional de Elecciones quien establece, digamos, el formato, ¿no?, específico que va a tener esta declaración jurada. Entonces, en esa línea, el jurado también para, digamos, facilitar también la lectura, ¿no?, que a veces incluso se hace compleja, ¿no? La lectura de estos datos ha permitido incluso poder comparar las hojas de vida de un determinado candidato frente a otro, ¿no? Y si el ciudadano creía relevante hacer esta comparación, de repente en términos de alguna experiencia que pueda ser relevante para la toma de su decisión, pues ahí estaba disponible, y seguramente que así sigue siendo, lo sigue promoviendo el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, la información sigue disponible, pero hay un momento también en un proceso electoral en el cual, además de que la población se informe, también llega un momento en que los jurados electorales especiales tramitan tachas y tramitan exclusiones. Y como bien lo había mencionado el doctor Altuve, la declaración jurada de vida también se ha convertido no solo en un instrumento para que se informe a la población, sino también por la sanción tan drástica que tiene de llegar a la exclusión, se ha convertido también en un instrumento mediante el cual, a través de las tachas o del procedimiento de exclusión por alguna denuncia por omisión y falsedad, es que algunos de los candidatos salen de contienda. Doctor Altuve, justamente por su experiencia como político, como funcionario público, como abogado, ¿usted considera que es importante tener transparencia en las hojas de vida? ¿Es necesario contar con un instrumento como este en la legislación nacional? ¿Y qué opina sobre esta sanción que se llega a dar antes de que el pueblo se manifieste? Porque la exclusión se da incluso hasta 30 días con la legislación actual, hasta 30 días antes de los comicios. ¿Qué reflexión le merece justamente que tengamos un instrumento como este y que además tiene tanta información que debe ser vertida a la población? A ver, yo le agradezco mucho la pregunta. Me baso en dos cosas dichas por ustedes. Primero, si países tan avanzados como otros no tienen este mecanismo, por algo será. Seguramente consideran que en el proceso no es un mecanismo imprescindible. Y segundo, el tema de la intransparencia. Sí, yo estoy de acuerdo con la transparencia, estoy de acuerdo con que puede ser exigible que se presente un documento, pero lo que me parece que llega a ser excesivo es los plazos y la sanción en el momento que se da, porque no hay suficiente plazo para poder identificar el olvido de la mentira. Y claro, si se presenta el documento,
hay un proceso electoral donde, como también usted bien ha dicho, mucha gente con mala intención utiliza la información imprecisa para las tachas. La transparencia de la información es muy importante, pero la finalidad del proceso, que es llegar a una elección sin caos, es muy importante. Los observadores internacionales que han venido en los últimos procesos electorales, ¿qué han dicho? Que los procesos electorales peruanos son caóticos, que son complejos, que son burocráticos. Los han destrozado en sus informes y han atacado la estructura burocratizada del proceso. Entonces, hemos convertido un valor como la transparencia en algo que está fuera de contexto con lo que usted dice. ¿Cómo se sienten los candidatos? Está muy bien, es muy importante lo que dice el elector. ¿Y cómo se siente el candidato? Que no puede hacer campaña porque todo el día está teniendo que defenderse de malas prácticas utilizando información que puede haber sido un olvido, no una mala intención. Y recordemos que la mala fe no se presume la buena fe. Yo no puedo presumir que está mintiendo. Yo tengo que presumir que se ha olvidado, que se ha equivocado. Y después probar que se ha mentido, que ha engañado, que tenía dolo. Lo sancionaré y lo sacaré del Congreso por mentiroso, por estafador, por la mala práctica. Pero cuando lo pruebe, pero no puedo crear un mecanismo de presunción. Los partidos políticos tienen la obligación de ser los que manejen esto y no entregarle a un ciudadano que tiene que ser candidato y a un Jurado Nacional de Elecciones que tiene que ser árbitro. Los partidos políticos están ausentes de esta práctica. Si el problema es problema del candidato y que tiene que fiscalizar el jurado, y ellos se hacen de la vista gorda. Entonces, reitero, la transparencia muy bien, pero por esa finalidad no debemos desequilibrar el sentido del proceso y llevarlo a una burocratización o a una caotización. Por lo tanto, que quede la hoja de vida, pero las sanciones deben ser muy drásticas cuando se pruebe que esa hoja de vida fue utilizada mal. Pero no puedo presumir antes del proceso, con 60 días, en procesos express, preclusivos, con 3 días de apelaciones. Eso realmente yo creo que atenta contra un valor importantísimo que es la participación del elector con esos plazos y con esas sanciones draconianas. Claro que sí, y recojo muy bien ese énfasis que da en el rol que deben tener los partidos políticos, las organizaciones políticas en nuestro país, que justamente en la etapa de democracia interna, en las próximas elecciones internas que tendremos, también deben constituir ese primer filtro para tener candidatos idóneos y que puedan ser ahí deberían presentar las hojas de vida cuando son precandidatos. Cuando son precandidatos debería ser una obligación cuando se es precandidato. Ahora, para que le lleven al jurado y le lleven a los ciudadanos algo ya preestablecido, quién ganó, quién perdió, pero no a último minuto con 60 días y los pobres miembros de los jurados están desesperados ante una circunstancia dudosa. Si 3 días, 2 días, 1 día, nadie se puede defender bien en esa fórmula, ¿no? Claro que sí, y es por eso que la etapa de democracia interna es tan importante y es que se ha justamente concebido ya en la legislación nacional que haya una participación de los 3 organismos del sistema electoral para que garanticen además de que los candidatos presenten las declaraciones juradas de vida oportunamente, que la organización política tenga el rol de brindar los mejores cuadros, de dar una oferta electoral idónea a la población. Recuerdo también, ahora que lo mencionó, los comentarios de las misiones de observación, que justamente tienen muchas palabras favorables en relación a el desempeño que puedan tener los jurados electorales especiales, la OMPE, el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, pero claro, hay muchas oportunidades de mejora. Y es evidente que la administración pública tiene que estar trabajando justamente con ese objetivo, de ir mejorando procedimientos, haciendo más sencillas algunas etapas, porque lo importante es garantizar elecciones transparentes, bajo el principio de legalidad, y que la población llegue a las urnas con la información que requiera, que emita un voto informado y que sobre todo nosotros aseguremos que la voluntad popular se respete. Agradezco muchísimo los comentarios de nuestros invitados en este segundo bloque y para poder escuchar sus reflexiones finales nos vamos entonces ahora a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Cuestión de Código.
¿Qué ocurre si un candidato omite o consigna información falsa en su hoja de vida? La ley establece que si un candidato omite o consigna datos falsos, puede ser retirado de la contienda electoral por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 30 días calendario antes del día de la elección. Estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y continuando con el tema del día de hoy, transparencia en las hojas de vida de los candidatos, me gustaría que nuestro invitado Fernán Altuve nos dé sus comentarios finales sobre el tema que nos convocó el día de hoy. Adelante, doctor Altuve. Muchísimas gracias por la invitación para tocar este tema y sobre todo realzar el hecho de que el jurado esté atento sobre todo a la opinión de quienes han sido o son actores de los procesos electorales que son los candidatos. Está muy bien la ciudadanía, están muy bien los académicos, están muy bien los profesionales que pueden aportar ideas al respecto, pero al final de cuentas el actor del proceso electoral es el candidato. Es el actor que tiene al final de cuentas que llevar adelante esto y tiene que ser escuchado y sus opiniones para que el proceso sea un proceso no solo transparente, sino al mismo tiempo conducente a un buen resultado, sea tenido en cuenta. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor Altuve, gracias a usted por acompañarnos y como bien lo ha dicho, lo importante de elaborar propuestas es escuchar a los diferentes actores, los diferentes puntos de vista, porque eso va a enriquecer cualquier proyecto de ley que se presente. Beatriz, gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, tu mensaje final para nuestros amigos televidentes. Sí, bueno, primero nuevamente agradecer este espacio que siento que ha sido muy enriquecedor. Seguramente los televidentes, espectadores han podido escuchar no solamente, digamos, un poco más sobre este recurso que tienen a su disposición, sino también las diferentes propuestas de repente que existen desde diversos actores para hacer más perfectible este instrumento. Creo que ese es el norte hacia el cual debemos de ir, ¿no? Y debemos ver sobre todo que la presentación de este recurso, de esta herramienta, creo yo que ante todo debe servir para, digamos, lo que originalmente fue pensado, como un instrumento de transparencia y de acceso a la información para que nosotros, ciudadanos, ciudadanas, podamos tomar una decisión más informada al momento de emitir nuestro voto. Claro que sí, y para eso también trabajaremos, para ir mejorando y además brindarle a la ciudadanía la información que requiere en el marco de los procesos electorales. Gracias a nuestros invitados y amigos. Hasta aquí el programa del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales de televisión regionales aliados. Hasta pronto.